Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero es presentarme. Yo soy Alicia Pérez, soy la portavoz del Círculo Podemos Cantabria Occidental. Somos un poco los instigadores de esta reunión. Y vale. Bueno, yo creo que me oís bien. No, pero mejor para grabar. Vale. Bueno, pues lo primero es contaros un poco cómo surge esta idea del círculo y por qué queremos hacer estas charlas o llevar estas iniciativas, tratar temas que interesan a la ciudadanía, aparte de hacer nuestras propias asambleas. Pues llevamos de andadura desde más o menos desde agosto oficialmente, un poco antes reuniéndonos un grupo de personas, y lo que pensamos es que la participación había bajado en un momento determinado, tanto por nosotros como militantes de Podemos. Entonces necesitábamos volver a unirnos y volver a hacer cosas. No cosas que sean política dura, hablar de los pactos de gobierno, sino cosas que nos interesen a todos. Nos reunimos y vimos que zonas de Cantabria podían estar un poco más necesitadas de este apoyo. La necesidad de un círculo que pudiera apoyar, que pudiera ayudar a organizar y a fortalecer los círculos que ya estaban en zonas. Como puede ser Reynosa, que sí que tenía un círculo, sí que tiene un círculo, pero igual no tenemos ese músculo por sí solos de organizar cosas en general. Entonces, de esta iniciativa parte el Círculo Cantabria Occidental. Para preparar nuestra primera asamblea en Reynosa, nos pusimos en contacto en concreto con Moncho, teníamos algunas ideas por lo que podíamos leer en el periódico, pero qué mejor que la gente de Reynosa nos diga de qué quiere hablar. Y surgió la idea de hablar de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de las actuaciones que se están llevando, tan importantes que es para Reynosa, para la comarca, con el pantano, y porque ese es el gran desconocido. Tenemos un río que nace aquí, que es muy importante, pero no sabemos más. Y bueno, entonces invitamos al responsable del medio ambiente del Consejo Ciudadano Cántabro, que es José Manuel González, y bueno, a José Ramón Díaz, que nos asesoraba un poco en estos temas. Y bueno, para cualquier cosa, primero será la charla, ellos expondrán dos puntos de vista, más un informe técnico y un poco desde el punto de vista del medio ambiente, luego se abrirá el debate. Aquí intentaremos moderar entre Dan y yo, y para la una damos por finalizado más o menos 1 hora y media, como siempre vamos tarde. Daremos por acabado esta parte, nos iremos todos a comer, todos los que queráis. Hemos reservado en la cafetería El Bejo, para hermanos Revolubias, un plato del día, lo que queráis todos juntos, y luego por la tarde tenemos la asamblea, los asuntos propios del círculo, porque todo es asamblea. Vale, así que estáis todos invitados, empezaremos a las 4, también aquí, y pretendemos acabar a las 6. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por venir, y para cualquier duda, pues ustedes vamos a seguir. Bueno, la misión del día era que hubiese venido Pedro Arrojo, una autoridad que supongo que todos conocéis en esta materia, pero para nuestra desgracia sabéis que ha coincidido con el debate parlamentario, por lo tanto no ha podido venir. Entonces los que aquí estamos intentaremos hacer un poco a través de la historia y las distintas etapas que ha pasado para nosotros la Confederación Hidrográfica del Ebro, hacer un diálogo con las personas que habéis venido, que estéis interesadas en dar opiniones sobre este asunto. Más que la Confederación Hidrográfica del Ebro, el tema que nos interesa es el pantano del Ebro, que entre otras cosas es también el origen de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Lo primero que merece la pena recordar de forma histórica es la referencia clásica, la referencia prehistórica o histórica de las fuentes clásicas que tenemos de Catón con el Ebro. ¿Por qué hacer esta referencia? Que nos dice Catón que el Ebro nace en el país de los cántabros, porque últimamente, como sabéis, con el tema de la España de las autonomías hay bastantes voces, también Revilla ha hecho referencia a esto, en el sentido de que parece ser que ya la parcelación de la cultura y también de la historia es tal que muchas escuelas o mucha gente no sabe más que lo de su pequeña parcela autonómica y se olvidan de que el territorio de la península ibérica, al que da nombre el río Ebro, pues es una
tiene un carácter de homogeneidad que no se puede, a ningún efecto, resultado de efectos culturales no se puede parcelar. Se da la circunstancia de que con el fracasado Plan Hidrológico Nacional, el fracasado trasvase, afortunadamente fracasó, pues la extensión de los países o de las zonas o de las autonomías que iba a regar el Ebro llegaba también a Andalucía, con lo cual, como digo aquí, solo habría 3 comunidades autónomas en España que no estarían dentro del ámbito de aportaciones del río Ebro, que serían Galicia, Asturias y Extremadura. De la idea de crear el pantano y también la confederación es de un joven ingeniero, Manuel Lorenzo, que a partir de una sequía terrible que hubo, creo que a principios del siglo pasado, sobre el 9, algo así, en 1909, por ahí, una sequía terrible en las zonas bajas del Ebro, de Aragón, que puso a todo el país en marcha para llenar aquellas pobres gentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, este hombre es un hombre ilustrado, que seguía las ideas de Joaquín Costa, que en aquella época seguía teniendo su importancia, seguía teniendo su prédica. Se le ocurrió la idea de hacer en lo que es la llanura de la Vilga un pequeño pantano, para almacenar las aguas del invierno, de las nieves, de las montañas, y poderlo ceder en verano para mantener un cierto nivel del caudal del Ebro. Pero una vez aquí, visto el terreno y hablando con personalidades de la zona, entre las que intervino bastante, Hernández, Miguel Hernández, el maestro Lavilla, que era también un ilustrado, ha sido el hombre que le ayudó mucho a Pardo, porque se aficionó a la meteorología, entre otras cosas, y ha hecho la serie meteorológica más grande de España, ¿no? Hasta el día de su muerte siguió mandando fichas al Instituto Meteorológico. Con las aportaciones de esta gente, se llegaron al convencimiento de que la llanura de la Vilga se podía embalsar entera con muy poco gasto, con muy pocos recursos, haciendo una presa relativamente pequeña en arroyo, donde se estrecha ya el cauce, pues se inundaba una enorme extensión de tierra, y por lo tanto con una capacidad de almacenamiento de 60 kilómetros cuadrados, con un presupuesto mínimo, como veis, 20 millones de pesetas, el presupuesto que tenía, una cosa absolutamente ridícula. Para organizar la gestión de esa impresionante obra y de los beneficios, los réditos que iba a tener, o sea, el agua embalsada, el agua controlada, se creó, a instancias también de Manuel Lorenzo, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es el primer organismo que se crea en el mundo con un carácter democrático, en una época en la que no estaba muy en boga lo de la democracia, había grandes enemigos de la misma. Pues este hombre se le ocurrió esto y consiguió que en 1926 se lo aprobasen un decreto para la Constitución. La característica principal de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se mantiene prácticamente igual, es que la comunidad de beneficiados por el agua, los regantes en principio, luego las industrias y luego también resto consumidores, que son fundamentalmente las ciudades, ¿no? Los organismos de abastecimiento de agua a las ciudades. Pues consiguió que en 1926 le aprobasen el proyecto en el cual se daba una participación importante como digo, a los usuarios de la obra esta. Bueno, el trámite fue muy largo, hasta se personó
sonó aquí el rey, cosa que no era normal en la época, pero la obra merecía la pena, y en el 29 estuvo por aquí el Alfonso XIII. Las obras realmente empiezan, aunque ya digo que en el 29 ya estuvo aquí haciendo una especie de inauguración, una especie de primera piedra el rey, pero realmente cuando empiezan es terminada la guerra civil. Anteriormente había habido muchas protestas, o sea, el asunto no era admitido por mucha gente, había dos posturas muy encontradas, había una postura, digamos, podemos decir, patriótica, ¿no?, de gente que decía, pues hay que tener en cuenta que tenemos que ser solidarios con las tierras bajas, donde la gente necesita regar, necesita agua, etcétera, y que eso va a unir a España, va a ser una especie de unión de Cataluña con Santander, una unión patriótica, etcétera, eso que ahora también está en boga por lo contrario, ¿no? Y había la otra opinión que decían que, bueno, que sí, que efectivamente que eso podía tener muchos beneficios para mucha gente, pero que claro, que las compensaciones que iban a tener la gente que perdía todo, toda su vida, todas sus pertenencias, que en ningún momento iban a ser posible compensarlas con dinero. La cosa fue así, que si no hubiese sido por la guerra civil, posiblemente no hubiese llegado nunca a construirse el pantano. El triste suceso es que la gente que más se opuso a la construcción del pantano, la gente más reivindicativa de la época, al final muchos de ellos perdieron la guerra y como esclavos, como prisioneros políticos, tuvieron que construir la presa por la que ellos habían luchado para que no se hiciese precisamente. Con lo cual, el pantano llegó a ser la obra del mundo también, otro récord histórico, más barato del mundo. Las cifras son que la media de aquella época se calculaba en 2 reales 50 céntimos el metro cúbico embalsado, y con el pantano del Ebro llegó hasta apenas poco más de 1 céntimo por metro cúbico, no metro cuadrado, metro cúbico embalsado. Estas cifras pueden dar un poco una idea de a los extremos que se llevó por los dos lados de los costes. Los costes de producción de la obra y los costes de la indemnización, que normalmente en cualquier obra de este tipo suelen ser bastante mayores las indemnizaciones y las compensaciones a la zona que lo que es la mera obra civil, la mera construcción de la presa, además, ¿no? y los desagües. Bueno, pues así llegamos hasta que en el 48, ya en pleno franquismo, se cierra la presa y está 4 o 5 años llenándose hasta que en el 52 se llena por completo y vienen las autoridades que veis aquí, pues como siempre en aquella época, la iglesia, el clero y el pueblo, a la cabeza, vestido de almirante, el generalísimo, llamado generalísimo, el dictador Francisco Franco. Las compensaciones iniciales a los particulares, a los afectados, aparte de ser mínimas en la época que se hicieron, en los años 20, se pasaron los años 20, no las llegaron a cobrar hasta que no estuvo prácticamente terminada la obra. Algunos, los que salieron mejor, pero incluso en el 63 todavía hay escritos, crónicas de que mucha gente todavía no había llegado a pasar. La depreciación de la moneda, como bien sabéis, en aquella época convulsa, pues fue enorme, con lo cual las indemnizaciones fueron algo prácticamente simbólico y luego, naturalmente, no sirvieron para el fin que deberían haber servido, o sea, que la gente en el momento que pierde sus bienes pueda comprar otros y rehacer su vida. Entonces eso, cuando llegó, la gente evidentemente, los que nos habían muerto, habían realizado su vida, por lo tanto no les sirvió para el fin, aparte que era una cosa, ya digo, anecdótica, poco más que una rutina. Las indemnizaciones o la agresión, la pérdida, y por lo tanto la pérdida que se debía compensar, es bastante mayor de lo que en general se viene comentando a
aparte de los círculos de estudiosos del tema, a nivel popular no se conoce, creo que todavía no se conoce nada de lo que supuso la inundación del valle de la Vinca, del valle del Campo de Bajo. Existía en esa zona la mayor concentración de industria del vidrio de España, el foco de industria del vidrio de España estaba ahí. Además, las cifras que se manejan de puestos de trabajo perdidos van en torno a los 1.000 directos y posiblemente 2.600 indirectos. Las fábricas que fueron anegadas o que como consecuencia del pantano desaparecieron fueron la de Las Rozas, la de Arroyo y la de Arija. La de Arija era la más importante, la cristalería española, que luego se trasladó a Avilés y que sigue existiendo en Avilés y aquí en Renedo, Santander, no sigue siendo de San Joaquín. Además había en Reynosa otra y en Matapaquera, que evidentemente no fueron afectadas por el pantano, pero bueno, en torno a la crisis esa pues también desaparecieron. También los motivos pues se alegan, por un lado el tema del pantano, por otro lado temas tecnológicos. Los grandes beneficiados del pantano, los que propiciaron también un poco al final, en esa época de crisis, que se hiciese con las industrias, sobre todo cristalería española, porque lo que hacían era recibir una indemnización estupenda, ellos sí, y luego, por otro lado, en Avilés o en los otros sitios donde se implantaron, les dieron unas condiciones fabulosas, con lo cual hicieron un grandísimo negocio. Cambiaron la tecnología, el vidrio plano ya no se hacía ya con métodos más industriales, más mecanizados que lo que se venía haciendo, y luego consiguieron cambiar también el criterio de localización, que era en principio, el criterio de localización de estas industrias era cercano a las materias primas. Aquí había arena y había carbón, las dos materias primas que consumían estas industrias, y se empezaron ya a cambiar los criterios en el sentido de acercarlas a los lugares de consumo, no a los lugares de obtención de materias primas, sino a los lugares de consumo, porque eso supone un importante ahorro por el transporte, que es más fácil transportar la arena, más fácil transportar el carbón, que transportar los vidrios ya construidos, ¿no? O sea, entonces, bueno, además de eso, la pérdida del territorio, se habla ahora mucho cuando se incendian, los incendios hemos tenido esas desgracias, que requieren indemnizaciones, que requieren grandes inversiones o inversiones para restituir el territorio. El problema que tiene un pantano es que el territorio desaparece para siempre, ¿no? No llegas nunca a poder implantar lo que había u otra cosa, ¿no? Ni con inversiones tampoco, aparte de que se pueda dedicar a otros usos turísticos y demás. Entonces hubo 3 pueblos anegados completamente y un montón de ellos que lo fueron de forma parcial. Y sobre todo, la gran afección para los que quedaron era el tema de las comunicaciones. Ya comentaremos eso después. El proyecto de Manuel Pardo, que es un ilustrado, tiene unos escritos, un ingeniero en caminos, pero tiene unos escritos maravillosos, muy versado. Él ya apunta que no es posible, con la antigua ley de expropiación, aplicarla al caso de la inundación de este territorio. ¿Por qué? Porque la antigua ley de expropiaciones estaba previsto para actuaciones, digamos, de tipo individual. O sea, un señor que había que hacer una carretera y se le pasaba por una finca, pues bueno, en la zona se tasaba esto por el precio de la zona, por algún tasador, se le pagaba la finca y se acabó. Se compraba una finca en otro lado. Pero aquí la situación era totalmente distinta. Quiero decir, no había ninguna posibilidad de que a nivel particular la gente repusiese sus bienes por mucho dinero que se le diese, que tampoco fue el caso. Es decir, o sea, no puede todo un valle empezar de nuevo a comprar otro valle, no se sabe dónde, y todos no solo eso, toda la organización económica que conlleva, que existía, es imposible de reproducir. Entonces este pidió que se hiciese y en parte lo consiguió una ley de traslado de poblaciones, luego se ha integrado en la ley de expropiación forzosa,
que existe hoy todavía y que es una de las leyes que yo creo que merece la pena, no es de las peores que tenemos en España. Aunque es muy antigua, tenía reformas, pero creo que está bastante bien. Se hizo con unos criterios interesantes. Entonces, este hombre en el proyecto hizo todas las previsiones de las compensaciones que debía tener, tanto los individuales como, lo que decía él, las secundarias, o sea, las compensaciones, se llamaban compensaciones secundarias para el país campo, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había que reponer, primero, la indemnización, segundo, colonizar de alguna forma unas 1000 hectáreas, decían, que compensasen para que la gente las pudiese ocupar, ¿no? Construir 250 viviendas, porque la gente había perdido sus viviendas, y esto para mí es muy importante, la realización del plan de relanzamiento industrial. En la época que estábamos, Lorenzo Pardo, y el proyecto aprobado, que sigue aprobado, nadie lo ha derogado, sigue aprobado, preveía un plan de relanzamiento industrial. Una cosa que a todos los que estamos en la zona nos suena mucho, y resulta que es muy viejo, y resulta que sencillamente no se le deben, sencillamente lo tienen que hacer porque está aprobado en una ley. Aunque, por lo que vemos últimamente, las leyes afectan solo no afectan a los que las hacen, afectan a los que las sufren, ¿no? De la misma forma, había que restituir las comunicaciones, una cosa, restituirlas en el mismo nivel es imposible porque el agua está ahí, pero había que hacer pues, las carreteras, las vías de ferrocarril, más. Una de las compensaciones era la vía de ferrocarril, hacer un ramal que pasase por Arroyo a Reynosa. Eso no se hizo nunca. Un puente que atravesase, que uniese ambos lados del pantano, se le ha llamado Puente Noguerol, que es un poco, digamos, un símbolo de cómo se llegaron a hacer estas cosas. El puente, poco antes de ser inaugurado, se cayó, varios arcos en la parte central, y no fue nunca reparado, sino que lo que hicieron fue dinamitar. También, como medida, se había previsto que hubiese barcas permanentes de un lado a otro, porque a la gente se le quedaron, las pocas fincas que quedaban, se le quedaron muchas veces en el otro lado del pantano, con lo cual, aunque no habían sido indemnizados, no tenían ninguna posibilidad de acceder a las fincas y trabajarlas por sus medios, sino que se las tenían que ceder a los del otro lado, etc. La Unión Camporiana fue una asociación que crearon en cierto modo institucional, en que participaron los alcaldes y que fue bastante combativa. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera la disolvieron porque era realmente para ellos un impedimento las actuaciones que estaban teniendo los alcaldes estos de la época eran contrarios a que se hiciese la obra antes de compensar a la gente, ¿no? Documentos ya de la época cuando ya la construcción se había hecho y demás, es muy interesante. Este es del organismo económico de Santander, del año 44, o sea, en plena época franquista, en lo más negro del franquismo. Estos señores que hacen el informe están aterrados, asustados de lo que está pasando aquí, ¿no? Y dicen que no tiene nada que ver con nada de lo que ha aparecido. Estamos hablando de una época donde los fusilamientos eran cosas de casi todos los días, ¿no? Pues esta gente dice que el sufrimiento que está pasando en este valle que es terrible, ¿no? Y dice que textualmente, o sea, no es que un propietario pierde sus fincas o parte de ellas, ni un colono que tiene que abandonar su tierra, pero que puede sustituirla con mayor o menor facilidad por otra. Dice, es que es tanto como condenar a una masa de vecinos a un destierro auténtico, con todos los quebrantos, dificultades y situaciones críticas del que es forzado a trasladar su hogar y sus actividades donde quizás no son necesarias o no se estiman, ¿no? El asunto, como digo, es que en aquella época, pues, a pesar de que había gentes del régimen que veían esto, naturalmente de arriba lo que se pretendía era hacer la política de Franco, que era hacer presas, y esta estaba ya la primera al caer, ¿no? La gente, la salida que tenía era un poco pues el humor negro, y
hacer algunas coplas que todavía hay por ahí de lo que pasaba en el pantano. La situación de los habitantes era tal que no sabían, en la época, es muy difícil volver a aquellos años, ¿no? Volver, digamos, mentalmente. No sabían muchos de ellos si realmente les iba a llegar el pantano. El pantano estuvo 4 años llenándose. Muchos ahí estaban esperando, año tras año, pensando que no les llegaba hasta que, como es aquí, les llegó. O sea, no tenían ni siquiera información real. Evidentemente en el proyecto existía, las cuotas estaba todo acotado, el proyecto perfecto, ya digo, dirigido por un señor que sabía lo que hacía, y muchos estaban así, o sea, no desmontaron las casas. Les llegó el agua y iban saliendo como podían, ¿no? Iban pasando en barca a coger sus bienes ya con el agua inundada. Las zonas industriales de expansión de la época pues fueron las que acogieron a la gente que fueron a trabajar. Este es el puente Número. Este es el puente que quedó destruido y antes de inaugurarse, lo que decían, pues la gente le echaba la culpa cuando iba a extraperlo, ¿no? A los constructores corruptos del franquismo que decían que el cemento, que era un material pues un poco, la arena era gratis, el cemento tenía un coste, pues se lo ahorraban y así pasaba lo que pasó, ¿no? Este puente pues se cayó, pusieron unos pontoneros del ejército durante 2 años y al final lo cerraron. Entonces, incluso la gente que quedó con tierras pues las tuvo que abandonar porque no podía acceder a ellos. ¿Qué se hizo? A nivel privado, la gente pues tuvo que hacerse marineros en tierra adentro. Gente que no había visto el mar, ni se lo imaginaba, pues de repente tuvo que comprar unas barcas y hacerse marineros. Aquí vemos unas fotos de gentes que abarrotan, les ves ahí cómo están, y que causaron muchísimos accidentes. Hubo muchísimos muertos, hubo verdaderas tragedias como el día del Corpus, de gente que venía desde este mismo embarcadero a Orzales, que queda en la otra orilla, y que se levantó un pequeño viento. La gente iba, como están aquí, en domingados, estos que van también a una romería, un acto social de los que había en la época, y ante el temor de que se estaban mojando, se inclinaron hacia un lado y la barca volcó. Como no sabían nadar, no sabían encontrar, pues bueno, murieron, creo que fueron 5 jóvenes, una tragedia terrible. Esta es una de las coplas que la gente cantaba. Esta es la fábrica de cristalería española. Fue también un suceso muy cruel, muy triste, ¿no? Estuvieron sonando la sirena durante 1 hora, el día que cerró definitivamente, el 31 de marzo del 53. Estos fueron Arija era la segunda población de la provincia de Burgos. Las crónicas dicen que era muy parecido a lo que conocemos, era lo que conocemos de Barrera, de Sorbay, ¿no? Lo comparan las crónicas de la época, la actividad era el paternalismo industrial también, donde la fábrica hacía pues, las viviendas de los obreros, las viviendas de los ingenieros, de todos los productores, la iglesia, el casino, la escuela, etcétera, etcétera, como todavía conocemos muy bien, que existe en Cantabria y aquí en cierto modo también en la Navarra. Bueno, el único documental que se ha hecho sobre esto está bastante bien. Si no lo conocéis, alguno merece la pena, porque relata en primera persona de gente que estuvieron en la época. Bueno, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este organismo, como digo, lo creó este señor, Roberto Pardo, para la gestión de los frutos del embalse, ¿no? Es complejo, aquí está el esquema la reacción es muy compleja. Lo que podemos sacar de aquí es que hay también representantes de Cantabria que, con todas las cosas que están pasando ahora y las que pueden pasar a partir de ahora, yo creo que deberíamos conocerlos. Yo por lo menos no tengo la suerte, y deberíamos preguntarles por alguna de las cosas que están pasando y algunas de las que van a pasar inevitablemente, porque el tema se las trae.
como iremos viendo más adelante. Los lugares donde están, no sé si se ve bien ahí, donde están ubicados son en las zonas amarillas. Hay 2 representantes de Cantabria. Bueno, esta es la demarcación geográfica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Abarca pues, 3 países, ¿no? Abarca 9 comunidades autónomas y 18 provincias. Es el más extenso que pueda uno imaginarse y, por lo tanto, los organismos de gestión tienen representación en todos estos territorios y son evidentemente complejos. Esto, la importancia que tiene económica en el Producto Interior Bruto de España es enorme, yo no lo tengo. Esto realmente el núcleo dirigente, el presidente y la Comisaría de Aguas, con alguno más, la Secretaría General y demás, es donde se corta la cabeza. Bueno, ¿qué hicieron con la gente? Las indemnizaciones, habíamos dicho que el presupuesto estaba en 20 millones de pesetas después de la guerra, etcétera, etcétera, se elevaron a 75 millones. El coste era ridículo y el comentario es precisamente de la organización sindical de la época, que dice que teniendo en cuenta la depreciación de la moneda aún resulta de gran baratura. Entonces lo que decíamos, que en el 28 o antes del 28, en el 20 y tantos se tasaron y se pagaron en los 60, en muchos casos. Aquí se ven algunas de las compensaciones. Este es un plano de lo que es el entorno de la presa. Una de las compensaciones era la línea de ferrocarril que pasa justo por delante de la presa y que tiene justo al lado de la fábrica de vidrio en Arroyo una estación de ferrocarril. Esto no se hizo. El tren se desvía paralelo al río, va justo por el cauce del río hacia Montes Claros. Sigue el trayecto que tenía anterior a la presa. Los trasvases que tiene el Ebro, la importancia del Ebro es enorme, y por lo tanto el pantano, que es el que surte todas estas historias. El trasvase Ebro-Besaya, el primero, es el trasvase, como sabéis, que da agua a toda Cantabria ya, con la mal llamada Autovía del Agua, el acueducto que se llama Autovía del Agua, da agua a toda Cantabria, sin el cual es el progreso o el desarrollo económico y turístico de Cantabria hubiera estado parado hace años ya. No hay ninguna... A nivel popular se sigue todavía contando a una gente. En Cantabria llueve mucho, sí, en Cantabria llueve mucho, pero cuando llueve y no se puede pasar porque la cercanía entre las montañas y el mar es muy pequeña y no hay espacio, ¿no? Pero si recordáis, algunos supongo que sí, el frustrado pantano de la Vega de Pas, que era la única solución en aquella época. Estamos hablando hace, no sé, se acordará por ahí alguno de los que tienen mejor memoria que yo, imagino que hace 25 años hubo que dejarlo en proyecto porque era una barbaridad intentar el Valle de Pas. Eso era lo único, hasta que alguien descubre, algún político de Cantabria descubre el pantano del Ebro. Dice, bueno, pues si tenemos aquí un pantano, ¿para qué vamos a estar inundando Pas y demás y tal? Oye, pues hacer un trasvase, ya está, sencillito, no hay que hacer ni presa ni nada. Y efectivamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nunca no habían tenido relación, en esta época todavía no había representantes de Cantabria, porque los representantes de Cantabria son cuando hay una modificación a raíz del Estado de las Autonomías, o sea, van por autonomía porque pertenece a la cuenca del Ebro, pero no como beneficiarios, que son los que realmente, los regantes, las industrias, los que tienen parte en la gestión. O sea, entonces Cantabria manda a un representante. El representante que manda a Cantabria la primera vez es Cotero, que fue alcalde de Reynosa, y la importancia que le da Cantabria a la Confederación Hidrográfica del Ebro es tal que tardan un año en mandar representante. No sabían muy bien para qué les llamaban en Zaragoza, los de Zaragoza, ellos, para ir allá. Bueno, pues al final fue Cotero, como es de Reynosa,
y le gustaba lo del pantano, era un hombre aficionado a la vela además, pues que vaya costero, para allá. Así, en ese plan se está tratando de la zona del Sardinero, se está tratando las cuestiones del pantano. Hasta que, ya digo, descubren el tesoro. Eso ha sido un descubrimiento enorme. Y los de la Confederación, que habían tenido problemas con todas las autonomías que no son cedentes, sino que son beneficiarias del agua, han tenido problemas con todos, porque todos han estado haciendo lo que llaman blindajes del agua en los estatutos de autonomía. Además, Cantabria, como ha dicho el presidente de la Confederación, ha sido la comunidad más solidaria del mundo, o sea, lo da todo y no ha pedido nunca nada, hasta que pidió un trasvase y naturalmente se lo dio. Trasvases hay dos al País Vasco, a Bilbao, acá en Bilbao, y, pero es aquí, que hay cosas también que no sé, que igual es más desconocido, los trasvases al Gran Bilbao, que dependen también del pantano del Ebro. No son trasvases que salen del pantano del Ebro, pero todos los trasvases que hay dependen del pantano del Ebro. ¿Por qué? Porque a nadie le dan concesión si el pantano del Ebro no suple el caudal ecológico que se pierde por la extracción de agua en otro sitio. Es decir, es un concepto que conviene tener en cuenta. Es decir, o sea, el agua que va a Bilbao no es agua del pantano del Ebro. Pero sin el pantano del Ebro, Bilbao no tendría agua tampoco, porque los ríos de los que extrae él lo que extraen perjudica el caudal ecológico, que se compensa precisamente abriendo un poquitín más la espita del pantano del Ebro. Las obras de la Confederación, bueno, de esto ya se ha hablado últimamente aquí mucho por el tema de eso, ¿no? Se siguen gestionando de una forma que comentaremos más adelante. Generalmente, por no decir siempre, van en contra del río, van en contra de la propia vida del río y no solo de la ecología, sino de la economía también. La política de la Confederación, que hablaremos de más, es gastarse el dinero que les sobra. ¿En qué se lo gastan? Pues en esto, en la canalización de Lija, que hemos visto antes, en hacer puentes donde ya hay uno, puentes a ninguna parte. En una reunión, este fue en la época en que Cantabria descubre el pantano del Ebro, hay una reunión entre el presidente de la Confederación y Revilla, ¿no? Que creo que fue en el 2009. ¿no? Entonces crean una comisión mixta de la cual sale un poco el tema también en torno a esto del pantano, las compensaciones y el trasvase. El trasvase lo hacen, por cierto, como una compensación al pantano. O sea, el trasvase se califica como una compensación a la afección del pantano. Entonces crean una comisión mixta en la cual ofrecen una pasta, 32 millones de euros, para gastarse en 3 años. De la comisión no se ha vuelto a hablar. ¿no? Algunas de las obras sí se han hecho, como es el puente este que va a la península de Alastra, que está paralelo al puente que había antes. Es una península a la cual se accede también de no muy lejos por terreno, por tierra. ¿no? En cambio, el puente Novalor, que quedaría al otro lado, que se sigue comunica las dos poblaciones, se sigue sin saber. En el tema de la política de la gestión del agua, evidentemente, no. Las personas que más han trabajado en esto, lo sabéis, Pedro Arrojo, dice que la forma de gestión, la perversidad de la forma de gestión de la CHE es que con la subvención del agua está estimulando constantemente la demanda y, como dice aquí, la corrupción en torno a ella. O sea, el asunto es que como el agua es gratis, los regantes no tienen tope, las hidroeléctricas no tienen tope y las comunidades beneficiarias, como veremos también en algún caso reciente, no tienen tope en pedir. Esto es como muchas de las obras públicas que se hacen en España, son gratis, ¿no? Como lo del AVE. ¿Para qué no vamos a plantear que cuesta 3.000 millones? Si es gratis y no vamos a pagar, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? El agua no vale apenas nada.
Este es un estudio que hizo, está en pesetas, pero que creo que conviene traerle, o sea, es del 98, antes del 98, sí, antes del 2000. Conviene traerlo porque explica medianamente a rojo cuál es el problema. O sea, el problema es que el público lo pagan los usuarios a pesetas. Y empiezan ya, cuando aquello, a traer un concepto en inglés, la compensación, la integración de los costes, que dice que no llegaría ni al 5%. Esto es antes de la directiva del agua, que precisamente ya obliga a la integración de costes a la recuperación del coste total de los gastos. El otro economista, que yo creo que es bastante interesante, califica eso de un despilfarro interesado. ¿Por qué? Porque lo que llama él los señores del agua, los feudales del agua, son beneficiarios, precisamente son los que están en la confederación, en ese organismo que decimos democráticos, pero que son los que chupan de él, o sea, son los que se benefician de él. Por lo tanto, los costes les ponen ellos, y claro, lo que ponen es costes irrisorios, ¿no? Y para beneficiarse de ello, precisamente ellos también facilitan que no haya control de las concesiones. Hay concesiones realmente antiguas que han pasado de padres a hijos y que las están utilizando otros en base a alquileres o a cesiones, perdón, sin ningún tipo de control, que lo que pedía es eso, que haya realmente un control estadístico, un censo, un registro donde se sepa quién tiene las concesiones y cuándo tiene que pagar por ellas. Ha habido intentos, este es la modificación de la ley de aguas en el 99, que la hizo la Tocino, por cierto, para crear lo que el concepto que venía de Estados Unidos, de lo del mercado con las bolsas de agua, de forma que los propios concesionarios entre ellos puedan hacerse intercambios, puede haber una especie de mercado. Naturalmente, al plantearlo desde el punto de vista económico, mercado económico, costes, la experiencia en Estados Unidos es que disminuyeron un montón las demandas, o sea, la gente tenía menos sed en el momento en que se lo tenía que pagar a alguien, ¿no? Y que si alguien empezaba a pedirle un coste real. Los cambios de gobierno han sido, pues es un poco el turnismo como estamos acostumbrados. Hay un hito, ¿no? Cuando llega Cristina Narbona, que elabora un plan aquí para el Parque Hija de Ebro estupendo, que recuerdo, nos lo presentó aquí mismo, todos estamos contentísimos con el plan que había hecho la Cristina Narbona, hasta que la Cristina Narbona la pusieron de patitas en la calle, no sé si por el plan Hija de Ebro, pero seguramente no les gustaba ya que desde entonces nadie lo retomaba, ¿no? Lo que decíamos esto de Jimmy Carter cambió en ese sentido en Estados Unidos la política que había, que eran todo infraestructuras, igual que aquí, estas bases enormes, normas enormes, con el concepto de economía del agua, y que la gente que tenía concesiones pudieran entre ellos negociar. Bueno, pues eso, que aquí me interesa a los dueños del agua. Normalmente a nivel popular, a nivel periodístico y a nivel interesado siempre, se utilizan, entre otros, estos dos conceptos para los territorios que tenemos el agua, pues de alguna forma convencerlos, ¿no? Uno de ellos es los sofismas estos, uno de ellos el agua es de todos y el otro la solidaridad, el patriotismo, etc. El agua es de todos, efectivamente, pero el agua es de todos en su curso natural. El agua es de todos y tiene su función económica, social, ecológica, etcétera, pero siempre en su curso natural. O sea, el agua no es de todos si hay que hacer un pantano, si hay que hacer un trasvase, ya deja de ser de todos porque se lo quitan a unos para dárselo a otros. Y este es un ejemplo muy chusco que se lo quise decir yo a uno de la costa del Mediterráneo,
que me cobraba una botella de agua por 3 euros, de que ese agua que era de mi pueblo, y que si el agua es de todos, que nos dicen para que les demos el agua que no me cobren los 3 euros, que nosotros lo vendemos a una peseta al metro cúbico y él me cobra 3.000 euros, ¿no? Que no, hay una diferencia. Y lo de la solidaridad, que aquí la solidaridad se emplea también como este sofisma patético, de forma al revés. Las zonas pobres del país, los terrenos pobres, estamos solidarizándonos con los ricos porque ellos dicen que tienen ahí industria, ponen más industria, necesitan más agua, ponen más viviendas, más urbanizaciones, más campos de golf, necesitan más agua, por lo tanto tienen que inundar más sitios de gente pobre. Bueno, ahí me estoy enrollando, pero puedo estar enrollando con esto temporadas. Esto que hay también aquí intereses legales y de nosotros, es que ahora mismo están procesados los presidentes, técnicos y demás, algunos de ellos está por aquí últimamente, por el tema precisamente de las obras. Bueno, que el cambio, que es una revolución, debería suponer en España, la revolución es la transmisión de la Directiva Marco del Agua, que cambia, empieza a hablar del concepto ese de recuperación de costes. O sea, que dice que no se puede subvencionar el agua, que se está viendo subvencionar el agua, que el agua hay que cobrarle en todos los costes que tiene, su extracción, producción, transporte, etc. Y, bueno, la transposición se ha producido en España, al menos en el papel, en el texto profundido de la Ley de Aguas, el reglamento del patrimonio hidrológico, y la Confederación se ha puesto a hacer los cálculos pertinentes para hacer el coste integral del agua, ¿no? Lo curioso es de esta tabla que hay aquí es que le salen las cuentas, o sea, según ellos, más o menos la cosa está bien, ¿no? Bueno, estos son los precios que en el año 2010 y en el año 2004 se estaban pagando por el agua del pantano del Ebro. Como veis, hay dos columnas en cada año. Una dice anteriores y otras posteriores. La una son los riegos y usos anteriores a la construcción del pantano, que pagan, por ejemplo, para riegos 1 euro por hectárea, pero los riegos posteriores a la construcción del pantano pagan como 5 veces más. Es decir, esa es de alguna forma la acepción económica que tienen las ampliaciones de usos que ha habido con posterior al pantano. De alguna forma sí les cobran lo que es la obra, lo que es los costes que tiene realmente el pantano. Hay datos aquí interesantes, ¿no? Como es los costes para abastecimientos, los abastecimientos para el consumo, ¿no? Que son de eso, se pierde uno entre los ceros, cuando el metro cúbico le están cobrando a la gente a los ciudadanos a 1 euro, etcétera, ¿no? Pues el coste que pagan ellos, pues es eso, 3 ceros y luego un 6. Y luego hay otro dato muy interesante aquí, que son la fila donde dice turbinas, o sea, el turbinado del agua están pagando es importante que nos quedemos con este dato, 3 ceros y un 6 por kilovatio. Esto está traducido a kilovatios hora, a energía. Y posteriores, pues son como 10 veces más, algo así, pero 2 ceros y un 1. Las subidas, por eso puse las dos columnas, del 4 al 10, son aproximadamente del 40%. Es una subida importante, pero al final las cifras que quedan son absolutamente ridículas. Hay que pensar que la energía, o sea, el producto que consumen las centrales eléctricas, hidroeléctricas, es esto. Esto es lo que consumen y lo que cobran ellos luego allí a pie de presa. O sea, ellos están pagando
0,3 céntimos por kilovatio que produce. Están pagando. Las centrales están amortizadas, como veremos también luego, y a nosotros nos cobran ¿cuánto? Bueno, pues otro tema, lo que se paga realmente en comparación con otros países, ¿no? El agua. El agua en España es lo más barato del mundo. Aquí estamos viendo también un poco, como digo, las causas de la organización. No nos olvidemos que la Confederación Hidrográfica del Ebro la forman los beneficiarios del agua, no los sufrientes, no los sufridores. Entonces, el agua es lo más barato del mundo. O sea, solo hay un país que es Italia, bueno, Italia también, en el cual se paga menos el agua por aquí. Y esto está hecho en esfuerzo económico, según la renta disponible de cada país. O sea, esto no es el coste real que se paga, porque, por ejemplo, en los países nórdicos pagan, no sé, 4 o 5 veces más que aquí. O sea, esto es descontando el efecto de la renta real de cada persona. O sea, los españoles no pagamos nada por el agua. Y este es el precio real que se paga por cada uno de los conceptos en España en relación a otros países de Europa. También vemos que, no sé si se ve ahí bien, España, el ciclo integral paga unos 72 euros por metro cúbico, y un país como Dinamarca pues paga eso, como 5 veces más. Es que la desproporción es abismal. Estamos hablando de países que no están en el desierto. Dinamarca no es África, o sea, que son sitios donde el agua abunda. Bueno, aquí tenemos otra columna que yo creo que es muy interesante. O sea, si tenemos, por un lado, el agua que mueve las turbinas más barato del mundo, el kilovatio que fabrica ese agua que mandamos desde aquí, el más barato del mundo, ¿no? Pues no, de los más caros del mundo. Solo hay un país en Europa, que es Chipre, que es una isla que tiene, o sea, de los países que son continentales, no hay ninguno que tenga la electricidad más cara que España. O sea, las centrales hidroeléctricas tienen el agua más barato del mundo y cobran la electricidad más cara del mundo. Esto es, ¿os acordáis cuando las privatizaciones, que se iba a abaratar, la competencia, etcétera, etcétera? A esto hemos llegado con el sistema económico de concesiones y privatizaciones de bienes públicos como son el agua y las centrales que se surgen de ello, ¿no? Y otro cuadro que yo creo que ilustra también muy bien cómo estamos, cuáles son los criterios, cuáles son las prioridades de los que nos gobiernan, ¿no? Es el coste de la televisión pública por habitante en las comunidades autónomas. O sea, esto viene de un estudio que hicieron el Colegio de Economistas de Madrid, en el cual comparan, es un estudio perfecto, muy interesante, comparan el coste de un producto básico que es el agua con otras utilidades, como dicen, ¿no? Otras utilidades como pues, la energía eléctrica, que es de ellos también, y otras utilidades de las cuales, bueno, pues podríamos prescindir, ¿no? Pues resulta que lo que estamos pagando por la televisión pública, o sea, el agua lo regalamos y la electricidad más cara del mundo, y la televisión pública, afortunadamente aquí en Cantabria, algunas cosas tenemos buenas, es que no tenemos televisión, porque si veis las cifras de los que les cuesta a un currito de, no sé, de las Islas Canarias, le cuesta 60 euros, en cambio en Cantabria 22, o sea, no es hay varios 22, que es la televisión pública nacional, y todos estos tienen, los que tienen precios más altos es porque tienen ellos. Los de Valencia, 80. Ese ya desapareció. Bueno, ya se lo han quitado, y Castilla-La Mancha, proporcionalmente, la siguiente columna es en términos relativos. Bueno, esto es lo que estamos pagando en Cantabria. Es la nueva ley que han sacado de Cantabria y tal, que empieza este año, en 2016, a tener vigor. El gobierno de Cantabria también es muy solidario y pagamos todos los habitantes de Cantabria
Lo mismo en Alta, que es lo que suministra el gobierno de Cantabria, pagamos todos igual. Los que cedemos el agua a las urbanizaciones de la costa que no se hubieran podido hacer, ¿no? Pagamos igual que los que lo reciben en la costa después de haber hecho una autoridad del agua con tropecientos millones de cosas. Y la única cosa, otra cosa curiosa es que se está empezando a cobrar diferente en invierno que en verano. ¿Por qué? Yo supongo que porque en verano evidentemente hay que trasvasar y eso tiene un coste, que como veremos posiblemente sea bastante más de lo que se había previsto en el momento. Este es de las últimas noticias que han venido con respecto al trasvase de Besaya, es esta. El organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha rechazado al gobierno de Cantabria el que no tenga que devolver 26 hectómetros cúbicos. Entonces, que se llamaba trasvase, que fue hecho en compensación a las agresiones del pantano, y el compromiso era devolver los 26 hectómetros otra vez. Pues resulta que, evidentemente, como eso se hizo un poco para la galería, cuesta muchísimo dinero turbinarlo, bombearlo, perdón, desde la cota del otro lado hasta aquí, y el gobierno de Cantabria ha solicitado que no se lo deje. Pero ahora está el plan hidrológico, dicen más o menos textualmente que está aquí escrito, ¿no? Que la sostenibilidad económica del trasvase, conforme a las reglas del plan hidrológico, no permite que se quede el agua allí. O sea, el plan hidrológico, la verdad es que la disculpa, o el argumento que utilizan es que el plan hidrológico de Cuenca no permite trasvases entre cuencas. Eso tiene que ser el plan hidrológico nacional. Pero me parece que la idea que dan es que cuando vayan a pedirlo arriba, o sea, quiere decir que a la Confederación no se lo pueden pedir, que no se lo va a dar, porque es entre cuencas. Entonces que tendrían que ir al Ministerio, que es el que gestiona a nivel nacional. Pero da la impresión de que no se lo van a permitir, con lo cual aquí va a haber un coste que el gobierno de Cantabria tendrá que ver. Y dicen textualmente que no puede ser destinado el agua a cubrir, el agua del Ebro no puede ser destinado a cubrir el cauce ecológico de otros ríos de otra cuenca. Y como les plantean el coste, Cantabria, el argumento dice que es que el coste de bombearlo es muy alto, les contestan ya de la Confederación que primero lo han bajado. Y cuando lo han bajado, lo han turbinado en alza y no se sabe dónde ha ido el dinero de turbinarlo. Es decir, que la importancia del embalse se ve en estos casos. Es decir, cuando han presentado el trasvase, dicen, bueno, el bitrasvase no tiene ningún coste porque la misma agua que viene va. Sí, claro, pero ¿cuándo viene y cuándo va? O sea, va cuando no la quiere, viene cuando no la quiere nadie y va cuando todo el mundo la pide. Es decir, o sea, lo que hace un embalse es eso, embalsar, no crea agua. Lo embalsa para gestionarlo cuando no hay. Es que el agua puede ser muy molesta en invierno, que es cuando nos lo mandan para acá, o nos lo deberían mandar, que ni tampoco, pero cuando hace falta es verano. Y es cuando realmente tiene un coste y han empezado también a reflejarlo las tarifas. Entonces, ya les están diciendo que tengan en cuenta que integren, va a hacer un estudio la Confederación, la CHE, va a hacer un estudio precisamente para eso, para ver cuál es la afección y cómo lo pueden integrar. O sea, el beneficio que tiene bajarlo con el coste que pueda tener subirlo. Y esta es la asamblea de la CHE, donde, además de no permitirle a Cantabria seguir con los 26 hectómetros cúbicos del Cantábrico, pues lo que hacen es contestar a otra autonomía, que es la Comunidad Valenciana, que estos no se cortan nada, porque la Comunidad Valenciana había pedido
había llegado a la conclusión, mediante un estudio que hacen ellos del plan hidroeléctrico, de que sobra mucho agua y ellos se piden 4.000 hectómetros cúbicos. No se cortan un pelo, 4.000 hectómetros cúbicos que pedía Valencia. Les contestan lo mismo, me imagino que haya influido también, porque la resolución es en la misma época, haya influido también en la borrada esta que plantean los de Valencia. Bueno, yo estoy enrollando y no sé si esto da para una vida. No sé si seguimos así, si tenéis alguna idea. Después sería así, Acabando, vale. La parte medioambiental. La potencia instalada, el tema de la energía es otro tema, 3.600 megavatios, 9.000 gigavatios. Es la cuarta parte de lo que genera el Ebro y por lo tanto, de todo esto que estoy hablando de la Confederación, quiero decir, lo hablo desde el pantano. Es decir, si no hubiese pantano, no se generaría tanto y sobre todo no se generaría en verano, que es cuando la electricidad vale dinero. Y esto es uno de los fenómenos que ha ocurrido, los felices fenómenos que ha ocurrido últimamente, y es que por el transcurso del tiempo ha habido una central, la de Puyo, de Jaca, que ha revertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, las centrales son mediante concesiones que en principio tenían la idea de un plazo, no me acuerdo si las primeras fueron de 40, me parece que las segundas han sido de 70 años, un plazo de años para compensar la amortización de la obra al concesionario. Con la obra amortizada, estos gobiernos últimos lo que han hecho ha sido volverles a prorrogar la concesión gratis. Quiere decir, les han regalado una central eléctrica a cada uno de esos concesionarios gratis total. Pero ha habido un caso, solo una excepción, no sé cómo, que ha revertido. Pues ¿qué ha pasado? Pues que ahora se ha montado una muy gorda, porque las cifras que da la CHE de lo que le cuesta producir el kilovatio es de 1 céntimo. La CHE, empresa pública, que por cierto no son los más eficaces del mundo, le cuesta 1 céntimo de euro el kilovatio. Y las empresas privadas eficaces, competencia, etcétera, economía de mercado, etcétera, etcétera, resulta que les cuesta, ¿cuánto? A 20 por ahí lo estamos pagando. La conclusión que saca el cronista es eso, que a una familia le costaría, con estos costes, le costaría a una familia 35 euros al año la electricidad. Bastante menos de lo que pagamos al mes. Naturalmente, si el cálculo es facilísimo. El precio del agua es la única materia prima que mueve la turbina, es el agua. ¿Cuánto cobras por eso? Y los costes salariales, que son ínfimos en relación al total de la facturación. Ahora, la Confederación, visto esto, tiene previsto un plan de inversiones para equipar otros sitios con turbinas y ampliar la instalación. Bueno, otro rapapolvo al gobierno, cuando hubo la exposición de Zaragoza del 2008, pues no se acordaron de que el gobierno de Cantabria, en su stand, no se acordó de que el Ebro pasaba por Cantabria, y lo que hizo es una exposición, creo que muy bonita, y he visto las páginas web y todo eso, en el cual explica muy bien el ciclo del agua, la ferrería de Cádiz, la de Leantes o el resbaladero de Lunada, pero no se acuerdan del pantano del Ebro ni de Reynosa. Y un homenaje aquí a otro personaje que tuvo mucha vinculación con Reynosa, que es hijo adoptivo de Zaragoza y que debería haber unido un poco a las dos ciudades en torno por lo menos a la exposición esa de 2008 de Zaragoza, que creó una empresa que luego fue miembro del Consejo de Administración de Cristalería Española en Arica. Siento que es un tema que me apasiona mucho y siento que me haya excedido tanto y os haya aburrido. Si queréis preguntar alguna cosa sí, a lo mejor hacemos primero las dos charlas y luego ya abrimos un turno de debate. Sí.